7:33. Bueno, luego de escuchar el primer mensaje como presidente de Francisco Sagasti, han habido muchos pronunciamientos e interpretaciones sobre lo que dijo en su discurso de casi 40 minutos, pero se insiste en que la juventud y la población en sí va a estar en actitud vigilante, ¿no? Para que se cumpla todo lo que se ha anunciado, se ha prometido, que no son grandes reformas ni cosas inesperadas, porque el periodo es corto y sobre esto ha sido bastante realista el actual presidente y ha mencionado algunos retos y desafíos que va a tener que afrontar. Se habla de un mensaje realista, pacificador, con la intención de tender puentes, en el que incluye a la ciudadanía, a la juventud principalmente, y han habido bastantes gestos de los cuales también se ha comentado en las últimas horas. Vamos a conversar con el politólogo y además expresidente de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, Fernando Tuesta Soldevilla, que lo tenemos ya enlazado con nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, muy buenos días. Bueno, para empezar, Francisco Sagasti ha prometido un gobierno de confianza, que es básicamente lo que se espera, ¿no? Que finalmente se acaben los enfrentamientos y se empiece a trabajar sobre temas importantes ahora mismo. Una crisis sanitaria, política, social y muchas cosas que hay que tener que empezar a trabajar, y obviamente esto tiene que también ver con el equipo que va a integrar en su gabinete. Para comenzar, su interpretación y análisis sobre el primer mensaje de Sagasti como presidente de la República. Bueno, como ya lo has señalado, un mensaje esperanzador, conciliador, y que pone por delante el reconocimiento de quienes han sido los actores principales de estas jornadas, los jóvenes. Ajá. Y un homenaje sincero y conmovedor, sí, de quienes lamentablemente fallecieron. Y un perdón de parte del Estado. Esto ya por sí solo distancia enormemente la figura, la estatura de Francisco Sagasti delante de lo que fue este gobierno de 5 días aventurero. Y además ya han salido las encuestas el día de hoy del Instituto de Estudios Peruanos. El 90% estuvo en contra de la vacancia. Sí. El expresidente Vizcarra sale con una aprobación de alrededor del 70% y el rechazo al Congreso es del 90%. En otras palabras, esto no es pues producto de algunas cabezas con objetivos subalternos, chicos manipulados tan fácilmente, sino porque la gente no es tonta. Y la gente concentró en el Congreso el principal protagonista del daño que se le ha hecho al país. Y obviamente cansada. Dicho sea de paso, no es que daban un apoyo al expresidente Vizcarra, sino que consideraban que no era ni el momento ni la forma, y bajo objetivos realmente allí subalternos en relación a todo lo que ha pasado en el Perú. Y entonces Francisco Sagasti aparece pues como una figura, y ya la construcción de su discurso, hasta la forma, aparece como una persona pues confiable, ¿no? Las marchas descendieron de manera significativa y ya lo que piden son cosas que obviamente forman parte del abanico de opiniones, pero ya no es contra un gobierno que era, digamos, el especial objetivo de las marchas, que acabaron evidentemente con este gobierno aventurero de 5 días. Pero Francisco Sagasti además dijo y ofreció lo que podía ofrecer sin ninguna demagogia, porque estamos efectivamente en un gobierno de 8 meses. Se acerca mucho entonces, él sí, a lo que fue el gobierno de Valentín Paniagua hace 20 años atrás. Coincidentemente, un 16 de noviembre que asumió Valentín Paniagua también para esta tarea, que lo cumplió a cabalidad. Y ojalá, y esperamos todos, que también ocurra con este actual gobierno. Ojalá, es lo que esperamos y además lo que necesitamos, ¿no? Tenemos un Congreso aún fraccionado, que ayer igual mostraba respaldo en la designación. De hecho,
fue un buen gesto de Francisco Sagasti acercarse a todas las bancadas, saludarlos a todos, tomarse fotos. Se tomó un tiempo para hacerlo, ¿no? Y eso fue algo que se ha destacado. Ahora, este arranque de Sagasti con lo que dijo, con sus acciones, con sus gestos, con sus primeros minutos como presidente, de alguna manera podría cambiar el clima crítico del Parlamento, que siempre nos llena de sorpresas y que en un momento muestra una actitud que luego cambia en cuestión de segundos, como lo que vimos el fin de semana cuando parecía haber, digamos, consenso para la mesa directiva, luego en el Pleno la cosa cambió. Estamos acostumbrándonos a tener un Congreso así cambiante, ¿no? Que hoy dice una cosa, mañana otra. Con lo que ha dicho en su arranque Francisco Sagasti, ¿cree que el clima dentro del Parlamento podría cambiar por fin? Bueno, algunas bancadas y congresistas deben haberse asustado y otros incluso renegaron de sus primeras posiciones, porque lo que hizo la calle fue simplemente en menos de una semana arrasar con un gobierno impuesto por este mayoritario, digamos, número de congresistas en el Parlamento. Si hacemos comparaciones, en el año 2000 había pues una mayoría fujimorista, gran parte de ella comprada por Montesinos, como luego mostraron los videos, y era también evidentemente un Parlamento en contra, pero se sobrellevó. Este también es algo parecido, digamos, pero se sobrellevó, creo que por dos razones. Uno, porque en realidad ser interpelados de la manera como ha ocurrido, de esta amplia, descentralizada, plural manifestación ciudadana encabezada por los jóvenes, creo que los ponen en alerta. Pero además ha colocado el mismo presidente Sagasti algunas ideas fuerzas, ¿no?, que preocupaban. Por ejemplo, el tema de anticorrupción y al lado de eso, el tema de educación. Dijo, defenderemos la SUNEDU, dice, todos acá estamos en ese mismo sentido. Y tú lo has señalado, la política son gestos y la política es comunicación. Claro. Y lo utilizó muy bien. Por ejemplo, hablaba de él, nosotros, hablaba de mis colegas, es decir, los incluía, como diciendo, bueno, ahora se han hecho algunas cosas, no se han hecho las cosas bien, pero tenemos tiempo para encaminar. Tenemos tiempo para encaminar. Les está diciendo a ellos, formando parte él del nosotros de cara a los peruanos. Claro. Entonces los compromete, obviamente los compromete, ¿no? Claro, al lado de esto, estoy seguro que va a ser un gabinete plural como él ha prometido y probablemente con lo que deben ser los ministros, responsables políticos de sus sectores, ¿no? Yo creo que estamos ya de regreso de esa idea de que los ministros tienen que ser pues técnicos, ¿no? Técnicos, algo así como apolíticos, cosa que no existe, pero estos lo son a partir pues de viceministros, autoridades en cada sector, pero los ministros son los responsables políticos. Evidentemente tienen que tener algún conocimiento del sector, pero político quiere decir el que toma las decisiones. Así es. Y para eso requieres experiencia, para eso requieres tener el cuidado del cuándo, el cómo, para tomar estas decisiones, ¿no? Y yo creo que, esperemos que sea así, este gabinete que se debe anunciar en las próximas horas, así es, cumpla con estos objetivos claros y precisos. Efectivamente, más o menos ese sería el perfil que se debería considerar, ¿no?, para el próximo equipo ministerial. Ahora, permítame un poco ir a lo que ocurrió, ¿no?, cómo empezó todo. Analicemos un poco la participación de los jóvenes en esta crisis política. Hay que ser claros, porque sinceramente, sin este nivel de protesta no se hubiera logrado lo que hoy todos estamos viviendo y presenciando. El rol de la juventud va a ser trascendental para las próximas elecciones porque ya esto marca un precedente, ¿no? En la medida en la que no se cumplan las promesas, no se trabaje en contra de la corrupción, la crisis se agudice y demás, ya sabemos por lo menos que nuevamente miles de personas se van a movilizar en las calles y que la voz de la juventud se va a volver a alzar. ¿Cuánto va a destacar esto para los próximos comicios, de los cuales no falta mucho? Sí, mira, el tema es que la gente elige del menú que se le ofrece.
Claro. Y entonces ya hay partidos, ya hay precandidaturas, algunas candidaturas ya claramente determinadas, Sí. de las 23 o 22 que se van a presentar. Y entonces yo creo que la juventud sí se va a enganchar con aquel candidato que justamente le toma la temperatura y canaliza a través de sus propuestas. Y que aparezca además sincero, ¿no? Porque todos van a querer, obviamente, como ya está ocurriendo, subirse pues al carro, este carro tan veloz, tan rejuvenecedor el de la política que hemos visto en los últimos días. Pero yo creo que ese también es el límite. ¿Por qué? Si esto se hubiera dado pues 2 años antes, algo así, probablemente de estas marchas hubieran salido muchos jóvenes que se hubieran comprometido más con la política, ¿no? Lamentablemente los tiempos ya se han cumplido en términos Sí. de inscripción de partidos, inscripción de listas para las elecciones internas, y en todo caso lo que se espera es pues que se pueda elegir de mejor manera, ¿no? Ujú. Porque este Congreso ha sido la decepción, porque había siempre la esperanza, siempre existe la esperanza cada vez que uno elige algo nuevo, ¿no? Y el Parlamento sobre todo, en relación al Parlamento que fue disuelto, ¿no? Pero también nuevamente se escoge dentro del menú, ¿no? Y habían partidos inscritos, en fin. Pero yo creo que allí es donde los partidos tienen una enorme pues, responsabilidad, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, pero repito, los jóvenes, en todo caso, quienes han sido parte frecuente, consistente, clara de lo que significó este momento, no van a estar tan presentes en estos comicios. Ajá. Pero esto no quiere decir que estos días han sido de un aprendizaje enorme para ellos, para todos los peruanos, pero particularmente para ellos. Sentirse que han sido partícipe de hechos históricos, sentirse que salir a la calle y expresar de manera colectiva un deseo y perseguir un objetivo es posible lograrlo, pero además demostrar que aquellos que siempre hablaban despectivamente de marchitas, que no se consigue nada, este es el mayor logro. Y en segundo lugar, darle también una patada a quienes en realidad sostenían que esto era pues infiltrados por terroristas, Ajá. que estos eran manipulados pues por un grupo que no se les ve. La gente no es tonta y la gente se ha movilizado no en Lima, no en el Claro. centro, Exacto. sino en todo Lima y en todo el país. Y esto es algo novedoso. Esto es ya también tema académico de estudio, por supuesto. Efectivamente, y que va a marcar la historia del Perú. Para ir cerrando, sin la primera vicepresidencia, porque es la candidatura a la que estaba postulando el señor Sagasti, perdón, por el Partido Morado, ¿se mantiene la candidatura de Julio Guzmán? Es decir, ¿no hay ningún problema para que él se mantenga en la carrera? Bueno, el primer problema es que ya no va a poder contar con Francisco Sagasti. Pero acá hay algo que se está discutiendo y que tiene que ver todo de intereses políticos, ¿no? Muchos quisieran desaparecer la candidatura de Julio Guzmán antes que competir con él. El tema es el siguiente. El 30 de octubre, todas las listas que van a competir en las elecciones internas fueron evaluadas por los organismos electorales y cumplieron todos los requisitos. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Pero ahora sucede un hecho excepcional, que no es responsabilidad del partido, sino por las circunstancias que todos conocemos. El presidente Sagasti ha presentado su renuncia al Partido Morado, Ajá. que evidentemente esto tiene que hacer llegar a los organismos electorales para que retiren esta candidatura. Algunos ven que entonces, siendo una candidatura incompleta, se cae la lista. Un tema administrativo no puede estar por encima de un derecho fundamental de participación política. Ok. Y en consecuencia, los organismos electorales deben de ver la forma como resuelven el problema sin afectar este derecho. Okay. Porque también ocurre lo mismo. Por ejemplo, o vamos a poner el caso,
¿Qué hubiera pasado si uno de los candidatos presidenciales que van a competir el 29 de noviembre muere? ¿Qué le van a decir? Lo sentimos, ¿se cae la plancha? O un accidente que allí sí tendría, digamos, un impedimento físico permanente. ¿Le van a decir, se cae la plancha? Bueno, este también es un hecho externo, vale decir, no es responsabilidad. Ellos cumplieron, como todos los otros partidos, con los requisitos formales. Algunos, creo que hay un partido en que no cumplió y por eso no se lo dejó participar. Pero yo creo que se tiene que resolver. De postular, se buscaría un reemplazo. Es que tiene que haber un reemplazo. Tiene que haber un reemplazo. Por ahí he visto que alguien dice, pero eso debe ser para todos. No, pues para todos no, porque las circunstancias afectan a un solo partido. ¿No? Ese es distinto, ¿no? Si hubiera sido, digamos, ¿no? Imaginemos que hubiera salido Rocío Silva Santisteban, que ella hubiera sido parte de la plancha del Frente Amplio, también se hubiera obrado en el mismo sentido. Imaginemos que hubiera sido en su momento Manuel Merino, con Acción Popular, y hubiera sido parte de la plancha, también se debería exigir lo mismo. Pero no utilizar este recurso como para deshacerse de candidatos allí donde hay que competir de cara a los electores. Así es. Bueno, muchísimas gracias por este contacto con UCI. Ha sido muy interesante conversar con usted. Será hasta otra oportunidad, seguramente cuando ya tengamos al gabinete conformado, pero bueno, ya está un poco más claro, ¿no?, cuáles serían los retos y los principales desafíos que va a tener que asumir Francisco Sagasti, iniciando ya su gobierno. Gracias por este contacto, buen día. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego, pues.